La migración siempre va a ser un tema. La migración siempre será un problema en tanto no exista una legislación que ponga un marco de normas a este tema, cosa que hasta ahora no ha sido posible. Se habla de un acuerdo legislativo entre demócratas y republicanos, un acuerdo que sería incipiente, pero que se estaría trabajando sobre ello. La crisis migratoria en los Estados Unidos es una realidad inocultable. Como inocultable es que no se haya construido ese acuerdo y una legislación que le dé solución a largo plazo. Los gobernadores y políticos de zonas críticas por donde cruzan cientos de miles de migrantes han buscado frenar la inmigración ilegal, el contrabando de personas. Sin embargo, el flujo sigue indetenible. Quiero saludar a Robert Valencia en Nueva York. Él es analista político. Gusto en saludarte, Robert. Gracias por acompañarnos hoy. A ti, Dani, un placer. Muchísimas gracias por tu invitación. ¿Ve usted un acuerdo posible en relación a un tema migratorio en un año electoral como este 2024? Voy a ser un poco, digamos, escéptico en ese tema realmente, precisamente como tú lo planteas. Estamos en año electoral y creo que figuras como Mitch McConnell han incluso confesado que Donald Trump, por ejemplo, es una persona que tiene básicamente las riendas del Partido Republicano y que ha comenzado a negociar tras bambalinas un acuerdo precisamente que desvincule, por ejemplo, el tema de Ucrania con el tema de migración y quiere que se recrudezca la crisis en la frontera con el fin de culpar a Joe Biden de cara a las elecciones del 2024 y como todo, por lo menos hasta el momento se proyecta, ese será la revancha, ¿no? El rematch que le llaman entre el actual presidente y el exmandatario republicano. Yo creo que en año electoral y en el actual contexto político que vemos en Washington va a ser imposible realmente, a menos de que ocurra algún milagro, que los republicanos y los demócratas se sienten a la mesa, tengan un acuerdo bipartidista, que es lo que está tratando de buscar precisamente el presidente Joe Biden, pero en vista de, como ya lo he mencionado, pues no sé si esto llegue a avanzar, por lo menos en la Cámara de Representantes o en el Senado. Así que expreso realmente mi escepticismo en ese tema. Bueno, escepticismo que muchos compartimos, ¿no? Ahora, Robert, hay un punto que ha sido polémico de por sí, por lo menos de lo que se ha filtrado. Y es que en el preacuerdo entendemos que se aceptaría el ingreso diario de 5.000 migrantes. Por supuesto que el expresidente Trump ha dicho que esto es una locura, entendiendo también que los más conservadores en Cámara igual han dicho lo mismo. Es decir, hablamos de 1 millón de personas al año. Y esto como insumo electoral, pues da un elemento para el juego actual. Exacto, y no solamente eso, yo creo que el tema también se ha prestado para malas interpretaciones sobre ese acuerdo que se está alcanzando en Washington, porque se habla que son 5.000 encuentros, más no 5.000 cruces en la frontera. Y también el acuerdo lo que está tratando de buscar es de eliminar lo que se conoce aquí en inglés, o por lo menos si hacemos una traducción en español, de lo que se conoce como atrapar y soltar. Es decir, que estas personas que cruzan la frontera son aprehendidas por la fuerza, digamos, la fuerza pública, pero que luego son ellos liberados dentro del territorio estadounidense. Lo que se está hablando es que estos 5.000 encuentros, y cuando encuentros hablamos desde personas que están en puntos fronterizos, que están buscando, por ejemplo, lograr un acuerdo de asilo o algún tipo de protección que los acobije bajo la ley estadounidense, y que estén bajo la protección y la veeduría de la fuerza pública estadounidense. Lo que pasa es que ese número de 5.000 evidentemente fue tergiversado no solamente por Donald Trump, incluso por el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Johnson, quien ha dicho que 5.000 cruces es demasiado y que no debería haber uno solo. Y precisamente dicen que Joe Biden tiene el poder plenipotenciario
de cambiar esta ley, es decir, que él tiene el poder ejecutivo para que haya digamos, una solución al tema de la frontera. Pero realmente lo que se menciona es que si la ley es 5,000, tiene que alcanzar un cierto umbral. Si son 5,000 encuentros, ya se empieza a contemplar la idea de cerrar la frontera. Si son 6,000, si son 7,000, se hace un cierre completo de la frontera por algunos días. Pero evidentemente los números, como se proyectaron, pues hubo una tergiversación, precisamente como volvemos y mencionamos, para fines políticos. Ahora, Robert, es decir, lo que no se puede tapar es que hay una situación crítica en la frontera. No se puede desconocer. Por el otro, año electoral. Por presiones políticas, ¿podría llegar el presidente Biden a tomar medidas mucho más duras en relación a esta crisis en la frontera o al tema migratorio? Evidentemente, yo creo que eso ha venido tejiéndose desde hace ya unos meses incluso, si no estamos hablando desde hace un año aproximadamente, cuando el presidente Joe Biden había dicho que había que completar un tramo del muro en la frontera, algo que obviamente pues va en contradicción de las políticas que él prometió cuando se lanzó a la presidencia en el 2020, que había dicho que ningún tramo del muro iba a ser construido. Obviamente en aquel entonces se había dicho que bueno, que no podían hacer nada porque estaban sujetos a la ley, que había un acuerdo en el cual un tramo de la frontera, no recuerdo muy bien si era en Texas o en Arizona, pero que había un tramo de la frontera que debía ser construido porque la ley se lo exigía. Pero evidentemente, pues no sé si esto llegó a ser concretado, pero eso es una manera de demostrar que está tratando de tomar fuerza, sí, como tú mencionas, que sí, evidentemente creo que la administración Biden, y en este caso la campaña de Biden, ve el tema migratorio como su talón de Aquiles y que precisamente eso es lo que está tratando de hacer también, de ahondar en esa crisis el Partido Republicano, que no busca tener un acuerdo. Así que sí, evidentemente lo que está tratando de hacer Biden es de tener una postura un poco más fuerte, pero insisto, él lo ha venido haciendo un poco tenue, pero lo ha venido haciendo y no en vano. Vimos, por ejemplo, la visita que hizo Kamala Harris hace algunos años en Guatemala, donde les había dicho a las personas que vivían allá, obviamente estando en Guatemala, pero realmente hablando al resto de Centroamérica y de los otros países del sur que tratan de cruzar la frontera, diciéndoles no vengan. Así, de manera muy escueta, lo dijo, no vengan, pero evidentemente pues siguen llegando los migrantes. Claro. Pero creo que en año electoral, como todo, es cuestión de óptica y el presidente Joe Biden evidentemente pues tratará de demostrar una postura un poco más férrea al respecto. Pero fíjate, hay un punto importante para el análisis, ¿no? Señalas que evidentemente presionar a Biden, tomar medidas más fuertes en la frontera es su talón de Aquiles, ¿no? Porque le haría perder votos dentro de los hispanos que apoyan a los demócratas. Evidentemente porque pues han votado por ellos y quieren ver a su familia en Estados Unidos. Sin embargo, y esto es lo que me llama la atención, en Estados Unidos, en la Florida, y no solo en la Florida, se está notando, según las mediciones de opinión pública, cierta inclinación de hispanos hacia Trump, hacia votar por Donald Trump. ¿Cómo analizamos estas posiciones? Sí, ese es un fenómeno muy interesante y como tú señalas, Idania, no solamente en la Florida, veamos lo que ocurrió precisamente en las elecciones intermedias del 2022, en donde los republicanos lograron hacer un giro de 180 grados y que muchas de las curules que ocupaban los demócratas en el sur de Texas, siendo este tramo, esta franja de tierra demócrata, pues ahora es republicano. ¿Quién está? Pero evidentemente hay otras áreas, como por ejemplo California y otros estados en donde hay una gran mayoría hispana que todavía consideran que el tema migratorio es importante y tiene una tendencia progresista. Evidentemente, esto es una seña clara de que el electorado hispano no es monolítico, es un mosaico de ideas, de diversidad de ideas políticas, y creo que eso se ha venido pues probando cada vez que llega una etapa electoral. Yo quisiera hacer un señalamiento importante, Idania, y es que si bien el presidente Biden entiende que esto es un talón de Aquiles para su administración,
evidentemente aquí hay una estrategia que está haciendo el presidente con respecto precisamente a este plan que quieren impulsar en Washington. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que al señalar que los republicanos no quieren hacer un plan, no quieren firmar este plan, pues obviamente le da cabida, y reconocido incluso por los mismos republicanos. Dicen, si nosotros no respaldamos este plan bipartidista, nuestros electores nos pueden castigar en las urnas porque seremos nosotros las personas que estamos, como se dice, siendo la piedra en el zapato para que haga o haya algún avance en el tema migratorio. Y no solamente eso, porque si bien señala Johnson que Biden tiene la potestad para resolver el tema migratorio, pues aquí también hay un tema de presupuesto. Y obviamente el presidente no maneja el presupuesto, es el Congreso que maneja el presupuesto. ¿Y Claro. quién está manejando el presupuesto? Pues la mayoría republicana, aunque menor, pero que tiene una mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces eso también será un talón de Aquiles para los mismos republicanos, porque si ellos no dejan que el dinero destinado para mejorar las condiciones de los migrantes, para flexibilizar el tema de los jueces, porque es que los jueces están atiborrados de casos y no dan abasto. También se está poniendo trabas para que la patrulla fronteriza no reciba fondos que les permita reclutar a otros oficiales o que mejoren sus condiciones de seguridad en la frontera. Entonces, esto se va a convertir en un señalamiento, en un tire y afloje y en un rifirrafe. Y yo realmente como hispano, no tanto como analista, espero realmente que por el bien de estas personas se haga algo al respecto, porque no solamente es un tema de política, es un tema humanitario. Lamentablemente, esto, por tema de política y por ser año electoral, pareciera que esto se perdiera en el discurso nacional, lamentablemente. Pues Robert, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. A ti, Dania, y un saludo nuevamente a la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Es un tema difícil en este año electoral, como lo repetimos una y otra vez.